Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso para conocer la situación de la economía y de los negocios en la provincia de Mendoza. Para eso ya está con nosotros el licenciado Juan Manuel Gisper, director ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza, FEM. Buen día, ¿cómo estás, Juan Manuel? Gracias por atendernos. Buen día, Nino. Muchas gracias a ustedes por contactarse. Por favor, Un un placer. gusto. Bueno, ¿cómo están las cosas ahí en la provincia del Sol y del Buen Vino, por cierto? Mira, la verdad que vivimos una contradicción constante los mendocinos porque estamos orgullosos y somos fanáticos de nuestra provincia y la verdad que es una de las ciudades más lindas que conozco. No, no lo digo por mendocino solamente, Modestia sino aparte. me ha tocado viajar, pero la verdad que en términos de desarrollo económico, de desarrollo productivo, venimos atravesando una larga crisis como provincia. Los últimos análisis que venimos realizando como FEM y en conjunto con otras cámaras empresarias muestran una caída de la participación de la economía mendocina en la economía nacional muy grave. Mendoza históricamente representaba el 4% del PBI nacional y en el cabo de los últimos 15 años te podría decir que pasamos a representar el 3%. Es una caída del 30% de lo que representaba Mendoza para la nación. Y cuando uno hace zoom a ver qué pasó para que Mendoza haya perdido ese nivel de participación, te encontrás con que Mendoza, cuando la Argentina creció, Mendoza creció menos que la media nacional, y cuando la Argentina decreció, Mendoza decreció más que la media nacional. ¿Y cómo se Eh, explica? ¿Cómo se explica? Porque tienen varias industrias más o menos robustas, petróleo, vitivinicultura, otras. ¿Cómo se explica esto? El turismo también es importante, ¿no? sí, a ver, se explica obviamente no hay una explicación única, es un entramado complejo esta crisis. Principalmente lo que explica esta diferencia de cómo la nación tuvo una velocidad de desarrollo distinta a la de Mendoza tiene que ver con que los factores más dinámicos de la economía de esos años de crecimiento entre el 2003 y el 2012, podríamos decir que fue un periodo de una gran expansión de la economía argentina, los factores de esa expansión estuvieron determinados por los commodities de la pampa húmeda. Y Mendoza no participó de esos sectores, o sea, la economía mendocina no tenía esos elementos tan dinámicos, tan competitivos en términos internacionales. El otro factor que pasó es que el precio del barril del petróleo cayó. El petróleo es el principal rubro de nuestra economía, nuestro PBG. Entre la extracción de petróleo y la refinería y las industrias derivadas representan casi el 20% de nuestra economía provincial y es el principal aporte al fisco también. Ujú. Y la caída de la producción de los pozos de petróleo, la radicación de las sedes de YPF en Neuquén, digo, porque Neuquén ha ido como absorbiendo la centralidad como provincia petrolera de la región, Con vaca muerta. con Vaca Muerta sobre todo, sí. Los pozos en Mendoza de Vaca Muerta son muy menores respecto a lo que está en Neuquén. Bueno, hay una serie de elementos que explican este fenómeno y lo que se discute en las cámaras empresarias en Mendoza es el agotamiento de nuestra matriz productiva. O sea, la matriz productiva que Mendoza supo tener, como decías vos, robusta, diversa, con o sea, una industria petrolera pujante, con una refinería muy importante, la industria vitivinicultura con alto valor agregado y cada vez mejor posicionada a nivel internacional, la industria metalmecánica también, fíjense, el símbolo de la crisis de la industria metalmecánica, que supo ser Mendoza una provincia insignia en esto, es la caída de IMSA. O sea, Claro, hace unos meses atrás, exactamente. IMSA tuvo que ser estatizada en la mayoría de sus acciones por el Estado Nacional y el Estado Provincial. Exactamente. Juan Manuel, y viniendo un poco a la actualidad, a la realidad de la pandemia, por cierto, cómo los está tratando la pandemia en el último año y medio? Digo, para empezar, ¿en qué grado de las restricciones está la provincia en este momento? Mira, Mendoza, dentro de lo nacional, siempre supo tener un poco menos de restricciones. Esto tuvo un comportamiento desde lo político parecido a lo que pasó con Cava en esta oficialismo oposición que tenemos entre la nación y la provincia.
Se buscó diferenciarse políticamente con políticas más laxas, haciendo foco en mayores flexibilidades y mayor permisos de circulación y de apertura. Y bueno, por suerte eso en algo aminoró, pero realmente la crisis fue tremenda. Y la crisis a veces excede el problema de las restricciones, porque hay un desplome de la actividad internacional. Pero bueno, en el marco de eso, a ver, ¿cuál fue el peor sector? Turismo, Mendoza. Turismo ¿Cuánto está cae? desplomado. Mira, el turismo cayó en un 100% de los primeros meses y hoy a duras penas estamos viviendo del turismo interno. Por suerte, los últimos meses hemos recuperado. Durante el mes de julio tuvimos un 80% de ocupación hotelera. ¿En las vacaciones de invierno? Sí, desde julio arrancó y se sostiene. Incluso nos llama la atención que a ver, a pesar de haber terminado, se están sosteniendo buenos niveles de ocupación hotelera, pero lo que ha bajado mucho es el valor de la noche, porque el turismo que recibía Mendoza era un turismo internacional, principalmente de Brasil y Chile, con un alto poder adquisitivo que generaba un derrame interesante en el sector, y hoy es todo turismo nacional, y los precios se han tenido que acomodar a ese turismo nacional. Ujú. Entonces estamos en precio de supervivencia, o sea, hay una ¿Y cómo infraestructura está? montada. Claro, perdóname. ¿Y cómo está el comercio de las principales ciudades con la capital en primer lugar, ¿no? Bueno, el comercio bueno, ese es el otro factor que iba a decir, el comercio también es muy importante en nuestro PBG, o sea, cerca del 20% también de la economía mendocina es el comercio y el 30% de las pymes en Mendoza es el comercio. O sea, no solamente es mucho en representación de la economía, sino en la distribución de la riqueza mendocina, el comercio es muy importante y el comercio está hoy un 15% debajo del 2019, que fue el peor año de los últimos 20, el 2019. O sea, estar un 15% por debajo del último año pre-pandemia, que fue un año de recesión tremenda, te habla de una crisis brutal del sector comercio. Claro. Hoy, a ver, nosotros venimos trabajando esto hace rato, es decir, un cambio de la lógica de las políticas públicas. O sea, el año pasado trabajábamos políticas públicas de supervivencia para que las empresas no cierren, con los ATP, exenciones impositivas a nivel provincial, subsidios para poder pagar los sueldos, etcétera. Y hoy la lógica es de reactivar el consumo. Nosotros venimos trabajando con el Banco Nación en promociones de descuento, financiamiento. Bueno, hemos estado empujando desde la CAME el programa Ahora 12, esta nueva noticia que se volvió a extender el Ahora 12 y se lo amplió con las 30 cuotas, 24 cuotas. Digo, tenemos que Exactamente. hacer un esfuerzo enorme para recuperar el volumen del comercio perdido, el comercio Claro. minorista, ¿Qué ha que es lo que... hecho, Juan Manuel, qué ha hecho el gobierno local para asistir a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, del comercio? Mira, hay una medida muy interesante y polémica al mismo tiempo. El gobierno de la provincia de Mendoza ha alargado un programa que se llama Mendoza Activa, que la verdad para cualquier persona que esté interesada en invertir es un programa muy interesante donde Mendoza te reintegra el 40% de la inversión. Te la reintegra en distintas maneras. Te reintegra un 20% en efectivo y un 20% te lo reintegra en crédito fiscal de ingresos brutos y en una billetera virtual provincial que se usa para gastar en otros rubros. Pero digo, es muy interesante porque la verdad que te reintegran el 40% de la inversión es un gran estímulo, Claro. abarca todos los rubros de la economía, pero muchos lo cuestionaron diciendo las empresas que pueden invertir no son las que están necesitando hoy el apoyo. O sea, el apoyo era que las empresas que se estaban quedando sin ahorros para poder sostener la empresa sin cerrar. Por supuesto. Digo, nosotros la defendemos a la política, imagínate que ha ayudado a muchos empresarios a invertir y ha ayudado a dinamizar la economía, pero creemos que no era la medida adecuada del año pasado. Hoy Claro. sí, hoy han largado Mendoza Activa 2, el segundo año del programa, y hoy creo que es mucho más oportuno que el año pasado. El año pasado hicieron eso y una pequeña exenciones en algunas tasas municipales de algunos municipios, de algunos ingresos brutos, pero realmente no fue, el Estado provincial no tuvo alguna política agresiva de sostenimiento de la actividad. Perfecto. Con esta medida, ¿te animás a redondearme en un minuto qué esperan para el resto de los meses del 2021 en Mendoza? A ver, nosotros tenemos gran parte de la expectativa puesta en este programa Mendoza Activa, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria petrolera, que ha habido una línea especial. Estamos esperando
nosotros tenemos como objetivo que a fin de año recuperemos el volumen del comercio que se perdió por la pandemia, y tenemos que abrir las fronteras cuanto antes para poder terminar de estimular ese sector que no ha logrado reacomodarse como sí lo han logrado hacer otros sectores, que es el turismo y la gastronomía. Exactamente. Y nuestro mayor, digo, el talón de Aquiles o la mayor incertidumbre, la espada de Damocles que tenemos es esta variante Delta, que genera una incertidumbre tremenda, porque uno podía proyectarse hace un mes atrás que con la vacunación a diciembre, abriendo fronteras, restableciendo los vuelos internacionales, más algunos programas de inversión, íbamos a recuperar el terreno perdido, pero bueno, esta variante Delta nos pone en alerta máxima. Exactamente. Claramente es la principal amenaza, al menos es un poco el consenso de los economistas, es la principal amenaza, decía, de la economía de los próximos meses, la variante Delta. Esperemos que se logre minimizar de alguna forma y de una vez por todas salir adelante. Juan Manuel, te agradezco mucho, te mando un abrazo, fuiste muy claro, por cierto. Nino, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias a vos. Juan Manuel Gisper, director ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza. Después de la pausa, más mercados por expertos.